la, la historia de las cuatro transformaciones y hoy, 24 de noviembre, nos toca la Revolución Mexicana de 1910, la tercera transformación. Dentro de este ciclo nos estamos basando en el libro El sueño mexicano de Rodolfo Lara Lagunas. El capítulo en el libro inicia con esta frase: detrás de cada rebelión está siempre, en todas partes, el anhelo de igualdad. Aristóteles. Esta frase la vamos a encontrar durante todo este proceso revolucionario. Voy a bajarle aquí un poquito de... Bueno, ahorita, a ver si... Durante la dictadura porfirista, la inmensa mayoría de la población mexicana vivía en el campo. Las haciendas eran el origen, tragedia y muerte de los campesinos sin tierra. El jornalero tiene el temor a la desocupación. En 1908, ¿sí me oyen por ahí? Sí. Ok. En 1908, el norteamericano John Kenneth Turner recorrió parte del país y cuenta en su libro México Bárbaro lo visto en las haciendas en Yucatán, de cómo los esclavos eran azotados frente de todos los peones reunidos. El esclavo era... Ahí está. El esclavo era azotado con una riata gruesa y húmeda, con tanta fuerza que la sangre corría por la piel de la víctima. A las mujeres se les obligaba a arrodillarse para azotarlas. Cada capataz llevaba un pesado bastón con el que picaba, hostigaba y golpeaba a su antojo a los esclavos. En todas las haciendas era la misma práctica. Un pasatiempo favorito del hacendado consistía en montar en su caballo y presenciar la limpia, o sea, el castigo de sus esclavos. Encendía su cigarro y cuando expulsaba a la primera bocanada de humo, el látigo mojado caía sobre las desnudas espaldas de las víctimas. Los esclavos se levantaban cuando la gran campana del patio suena a las 3:45 de la mañana y su trabajo empieza tan pronto como puedan llegar a la labor. El trabajador en los campos termina cuando ya no se puede ver por la oscuridad y en la hacienda prosigue a veces durante muchas horas de la noche. Sale al campo en la madrugada y comen por el camino su bola de masa agria, agarra su machete y empieza a trabajar tan pronto como hay luz para ver las espinas del henequén. Y no deja para nada el machete hasta el atardecer. Desde luego, los hacendados no pagaban los salarios en efectivo, sino a través de vales. Estos vales solo tenían valor en las tiendas de raya, propiedad de los terratenientes. En 1910 había en el campo 11.672.283 habitantes. 10 millones formaban la masa de peones, de hombres sin tierra. Vean, si había 11 millones, 10 millones no tenían tierra. 1.600.000 eran propietarios de las tierras, o sea, una minoría. Pero de esa minoría, de estos propietarios, 830 eran hacendados, concentrándose así aún más la propiedad rural. Esa es la razón del por qué se vieron obligados a trabajar en las condiciones brutales e inhumanas que señala Turner. La pregunta es, ¿cómo fue posible esto? El instrumento para despojar de sus tierras a los campesinos fue el decreto del 15 de diciembre de 1883, durante el gobierno de la República de Manuel González Flores. Vean, este amigo gobernó de 1880 a 1884, casi no es muy conocido. Manuel González Flores decretó
sobre la colonización y compañías deslindadoras. Estableció el deslinde, medición, fraccionamiento y evaluación de los terrenos baldíos para su adjudicación a inmigrantes extranjeros y a los nacionales, con el fin de colonización. Entraron compañías deslindadoras y en pago se les daba un terreno como parte de los terrenos deslindados. Andrés Manuel López Obrador, dejen subir esto un poquito aquí, candidato a la presidencia del país por la coalición Juntos Haremos Historia, recordó que Manuel González Flores ha sido el único presidente mexicano juzgado por corrupción. Era compadre de Porfirio Díaz. Estas compañías deslindadoras despojaron, robaron a los campesinos sus mejores tierras. No sé si entendemos qué son las compañías deslindadoras. Son empresas que agarraban y medían los terrenos, ¿sí? Y les daban un valor. Todos los habitantes que no pudieron comprobar la legalidad de sus propiedades se quedaban sin ellas. Pueblos enteros desaparecieron y en su lugar surgieron grandes haciendas. Los triunfadores fueron los allegados al régimen porfiristas, los hacendados, los extranjeros. Para 1912, la tierra en el país estaba concentrada en manos de los extranjeros, principalmente españoles y norteamericanos. La tierra, toda la extensión de México era para ellos. El 28 de marzo de 1894 se suprimió el límite de adquisición de tierras y se eliminó la obligación de tenerlas cultivadas. Regresó el sistema de manos muertas. Combatió en la reforma. Con la ley en la mano se creaban latifundios, el despojo y el robo organizado. De 1883 a 1889, las compañías deslindadoras deslindaron 32 millones de hectáreas. Se adjudicaron sin pago alguno 12 millones de hectáreas. Con este procedimiento de robo, 8 personas, miren, solo 8 personas se hicieron propietarios de 22 millones de hectáreas. Ahí en el libro menciona varios nombres, apellidos que hoy siguen siendo ricos aquí en México. Es un ejemplo de cómo las grandes millonarios de México han multiplicado su riqueza a través del robo, del despojo, pero no del trabajo digno. Mientras los ricos vivían en palacios, el peonaje llevaba casi una vida de animal. La rebelión se intuía. En Anecuilco, Morelos, un niño de 9 años, Emiliano Zapata Salazar, vio llorar a su padre por el despojo que el hacendado de Coahuistla, con apoyo de las autoridades, le arrebataba sus tierras. ¿Por qué lloras, padre? Porque nos quitaron la tierra. ¿Quiénes se las quitaron? Los amos. ¿Y por qué no luchan ustedes contra ellos? Porque son más poderosos. Pues cuando yo sea grande, haré que las devuelvan. A fines del siglo XX, el desarrollo capitalista se había iniciado y con esto aparecía la clase obrera, el proletariado. El proletariado se concentraba en las minas, en los ferrocarriles, en la industria textil. Este proletariado, su espíritu de lucha ha de crecer a la sombra de la corriente más radical de la revolución. La encabezaba el Partido Liberal Mexicano, dirigido por Ricardo Flores Magón. El capitalismo explotó a los trabajadores con métodos bárbaros y despiadados. Ejemplo, Cananea y Río Blanco. En las minas de Cananea, los trabajos más pesados eran para los mexicanos
y los de capataces eran para los extranjeros. En Cananea, al estallar la huelga, el 1 de junio de 1906, la bandera de lucha se concretó en exigir incremento salarial y una jornada máxima de 8 horas. El movimiento fue encabezado por dirigentes magonistas. Algunos dirigentes, sus nombres son Manuel Diegues y Esteban Vaca Calderón, los cuales fueron presos en San Juan de Ulúa, Veracruz. En las fábricas textiles, el panorama era semejante al trabajo minero. Los obreros en Puebla, Tlaxcala, Veracruz, estallaron la huelga a fines de 1906 para protestar por la imposición patronal del reglamento único. Este reglamento único prohibía a los obreros recibir en sus casas visitas de amigos o parientes, leer periódicos o libros que no fueran previamente autorizados por la administración de las fábricas. El 7 de enero se levantó la huelga con la intervención de Porfirio Díaz. Pero fue una trampa. Los 7,000 obreros de Río Blanco, Veracruz, no levantaron la huelga y fueron reprimidos el 7 de enero de 1907, ante una provocación, desde luego, patronal. Se quemó la tienda de raya, intervinieron los rurales y finalmente el ejército. Murieron cientos de trabajadores. Porfirio Díaz permitió la penetración del capital extranjero otorgando concesiones, exentando impuestos. ¿Dónde escuchamos esto? Y apoyando con toda la fuerza del Estado a los extranjeros, por encima de los nacionales. Los funcionarios del régimen porfirista eran socios menores o fungían como colaboradores de las corporaciones en calidad de consejeros o funcionarios. En los regímenes anteriores sucedía lo mismo, ¿no? Un presidente que terminaba se iba de gerente en alguna de estas corporaciones extranjeras. La presencia del capital extranjero no solo tenía efectos en la economía del país, sino en la vida pública. Se manifestaba con apoyo al gobierno para reprimir, defendiendo sus intereses. El golpe de Estado que provocó la caída de Madero y de su posterior asesinato se debió a gran parte a la participación del embajador norteamericano Henry Lane Wilson, quien defendía los intereses del grupo petrolero Standard Oil Rockefeller. Se ha criticado que la Revolución Mexicana no tuvo ideología, como la soviética que se hizo al amparo del marxismo, o de la China que tuvo como manto el leninismo. Pero se olvida que la idea, fuerza o rectora que van construyendo una ideología se nutren siempre de la realidad, del entorno. Por eso todos los planes y programas de los dirigentes que luchan contra la dictadura porfirista, al basarse en la crítica a esta dictadura, al oponerse, pudieron arrastrar a las masas campesinas y obreras. Se luchaba contra el elitismo porfirista que privilegiaba a hacendados y empresarios. Surgiría el movimiento revolucionario a favor de campesinos y obreros. Se deseaba una sociedad igualitaria que sirviera al pueblo, a la mayoría explotada. Porfirio Díaz, con su visión de poca política y mucha administración, y en nombre del orden y progreso, casi logra entregar al país a los extranjeros. No se detuvo ante nada y ante nadie. Porfirio Díaz engañó a todos, tanto en el plan de la Noria contra Juárez como en el plan de Tuxtepec contra Lerdo de Tejada. Había señalado que el mal del país era la reelección del presidente de la República y que por eso se levantaba en armas. Y solamente se reeligió 7 veces. Solo estuvo fuera de la presidencia 4 años,
periodo en que estuvo su compadre, el general Manuel González Flores. Se mantuvo en el poder desde 1877 hasta 1911. Porfirio Díaz era un sanguinario, como por ejemplo, hizo gobernador de Oaxaca a su hermano Félix el Chato, que era borracho y cruel. Al Chato le gustaba ultrajar a la gente y la gente lo mató en Juchitán. 2 semanas después, Porfirio Díaz, los juchitecos, cuando oían un concierto en la plaza, apareció el ejército y disparó, mataron a todos, sin importar si fueran niños o mujeres. Por ahí hay un micrófono abierto, También durante la rebelión de Lerdo Tejada, el gobernador de Veracruz, Mier Terán, arrestó a 9 sublevados y le telegrafió a Díaz solicitando órdenes. El presidente respondió con una frase histórica: mátalos en caliente. Otro ejemplo, Juárez, que conocía bien a Porfirio, le comentó alguna vez a Lerdo, le dijo: Sebastián, Porfirio mata llorando, 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 es capaz de fusilarnos a usted y a mí si nos descuidamos. Nosotros dijéramos si nos apendejamos. Porfirio Díaz, para callar al pueblo e impedir su participación, utilizó al ejército, a la policía rural y a los gobernadores. La represión a través del encierro, destierro, entierro de sus opositores llenó las cárceles del país, incrementó las fosas en los panteones y multiplicó el número de exiliados en los Estados Unidos. La supresión de la prensa y la persecución de periodistas fue parte importante de la misma represión. El caso del periodista Filomeno Mata es un ejemplo. Fue a prisión 34 veces. Convirtió los procesos electorales en una farsa e hizo de los diputados y senadores unos locayos. Armó el club de amigos de don Porfirio. Terminó por convertir a la Constitución Política de 1857 en letra muerta. Por todo esto, hubo levantamientos armados de 1877 a 1888. Casi en todo el país se levantó en descontento. Ejemplos: en 1985 en Coahuila se asesinaron 2 generales, Trinidad García de la Cadena y el héroe de la lucha contra el imperio, el general Ramón Corona. En septiembre de 1891, Catarino Erasmo Garza se levantó en armas contra la reelección del dictador y convocó al pueblo mexicano a unirse a la revolución. Esta historia de Catarino Erasmo Garza es un libro que publicó AMLO en el 2016. Inclusive se llevó a la pantalla. El exterminio de indígenas es otro de los ingredientes de la dictadura. El instinto criminal de General Díaz se puso de manifiesto en el genocidio yaqui. Para poder despojar a los indígenas de sus mejores tierras y entregárselas a los capitalistas nacionales y extranjeros, la dictadura masacró una y otra vez a este pueblo heroico. Y como esto no frenó la extraordinaria resistencia popular, el porfiriato encontró una salida infame: la deportación de indígenas a Yucatán y a Oaxaca. A 65 pesos eran vendidos los yaquis para trabajar en las fincas enequeneras y tabacaleras en calidad de esclavos, despojando a los indígenas de sus tierras, asesinándolos junto a sus mujeres e hijos, vendiéndolos como esclavos. Así surgieron los nuevos ricos durante el porfiriato, con esta crueldad
de los oprimidos. En 1891, el pueblo de Tomochic, hay una película muy buena de esta, fue masacrado. Un centenar de hombres, mujeres y niños se refugió en la iglesia, pensando con ello que se salvarían. No contaban con la barbarie porfirista. El ejército de la dictadura quemó la iglesia y con ellos a los refugiados. Ante estos hechos, déjenme dar entrada aquí. ¿Por qué condenar las andanzas fuera de la ley de Francisco Villa? Porque hay críticos de la revolución y dicen, han criticado a Villa y a Zapata. ¿Por qué pegar el grito en el cielo ante la violencia revolucionaria? Si villistas, zapatistas y demás revolucionarios durante la revolución han de quemar tiendas de raya, haciendas y haciéndose justicia por propia mano, es porque los porfiristas les habían mostrado el camino. Ante este brutal gobierno, asombra la valentía de quienes, desafiando el poder dictatorial, aún en esas condiciones, se rebelaron. Es heroico esto. O sea, alzar la voz ante el dictador era poner en riesgo de inmediato la existencia. Por eso la alta dignidad de Ricardo y Enrique Flores Magón, que publicaban el periódico El Hijo del Aguizote, después de ser aprendidos y cuando los conducían a la prisión militar de Santiago Tlatelolco, gritaban: muera Porfirio Díaz, muera Bernardo Reyes, muera la tiranía. El capitán, abriéndose paso entre las bayonetas, ordenó colérico: respeten al ejército. A la chingada tu ejército, tú y tu ejército, respondieron los hermanos. La lucha contra la dictadura porfirista al inicio del siglo XX la encabezaron periodistas destacados, los hermanos Flores Magón, Jesús, Ricardo y Enrique. El 7 de agosto de 1900 fundaron el periódico Regeneración. Y nos recuerda el por qué tomamos nuestro periódico de difusión de nuestro movimiento. Al año siguiente se reunieron un grupo de liberales en San Luis Potosí, convocados por el ingeniero Camilo Arriaga, primer Congreso Liberal. Como resultado se formó la Confederación de Clubes Liberales. La represión porfirista no los dejó avanzar. De inmediato fueron reprimidos. A los hermanos Flores Magón los encarcelaron y al salir en 1904 se trasladaron a Estados Unidos. En 1905 se integró en San Luis, Missouri, la Junta Organización del Partido Liberal Mexicano, la encabezada Ricardo Flores Magón. Algunos integrantes de la corriente magonistas eran Enrique Flores Magón, Juan Manuel Saravia Díaz de León, Librado Rivera, Antonio Villarreal y Antonio Díaz Soto y Gama. Grandes ideólogos que escribían y difundían sus ideales. Desde los Estados Unidos se convocó a la revolución en contra de la dictadura. El 1 de julio de 1906 se da a conocer el programa del Partido Liberal Mexicano. Demandas: supresión de la no reelección del presidente de la República, primaria laica obligatoria, mejoramiento de los sueldos de los maestros, jornada de 8 horas, indemnización por accidente de trabajo, abolición de las deudas de los peones,
prohibición de los descuentos, pago en efectivo, supresión de las tiendas de raya, descanso dominical obligatorio, satisfacción, confiscación de los bienes de los funcionarios corruptos y distribución de la tierra. Enormes puntos que contenía este programa del Partido Liberal. Ricardo Flores Magón expresó una idea fundamental que servirá de base para la difusión de sus ideales, para promover el cambio social. Quisiera que pusieran mucha atención en esto. Es por lo que luchamos también nosotros. La revolución no comienza con el cambio forzoso o pacífico de un modo colectivo de vida social, económica y política. Comienza mucho antes de que se intente el cambio. Se ha efectuado la revolución en la conciencia colectiva. El periódico Regeneración se convirtió en el arma intelectual de la lucha. Esta misma tesis es válida para la lucha de la izquierda de hoy. Si queremos cambiar la sociedad desigual de nuestro tiempo, antes de la toma del poder, tenemos que conquistar, a través de un proceso de concientización, la mente de la mayoría de la nación. Sin esto, el cambio es imposible. Hay que tomarlo muy en cuenta. O sea, no basta con que Andrés Manuel esté en el poder. Si la nación no tiene un proceso de concientización, la cuarta transformación no va a tener ese largo aliento que necesita. Vean desde cuándo está este principio. Para Ricardo, es la sociedad dividida en clases sociales, la que determina la desigualdad social. Por eso afirma: es imposible la igualdad, la libertad y la fraternidad entre los hombres mientras haya clases sociales. El resultado inevitable es la lucha de clases para excluirse mutuamente. Por eso necesitamos lo que está haciendo Andrés Manuel, que los de abajo tengan ingresos. Tenemos que llegar a una sociedad igualitaria, si no siempre vamos a estar en una lucha permanente. Y como la desigualdad se acentúa en la propiedad privada, el magonismo propone la destrucción de las haciendas porfiristas, enarbolando el lema de los anarquistas rusos: tierra y libertad. Ricardo afirmaba: la tierra en el porfiriato pertenece a unos cuantos, hace felices a unos cuantos y da poder a unos cuantos. La crisis internacional de 1907 empujó al cambio. La sucesión presidencial de 1910 aceleró la descomposición del régimen porfirista. En febrero de 1908, el periodista James Hillman entrevistó a Díaz. El dictador declaró que no participaría como candidato presidencial en 1910 y que veía con buenos ojos el nacimiento de un partido opositor, y que a su juicio el pueblo ya estaba preparado para la democracia. Pero como de costumbre, el viejo dictador se rajó y se anotó para las elecciones presidenciales. Desde el inicio del siglo XX se inició la fractura porfirista con la aparición de dos fracciones: los científicos, encabezados por José Ibnes Limantour, que era secretario de Hacienda, y los tecnócratas,
encabezados por el general Bernardo Reyes, que era secretario de guerra, ambos aspirantes a la presidencia. El dictador les dio cuerda, pero al final optó por mantenerse en el poder. La lucha por la vicepresidencia en las elecciones de 1910 enfrentó a los partidarios de Ramón Corral, apoyado por los científicos latifundistas de Sonora, contra los que postulaban a Bernardo Reyes. Don Porfirio, en 1908, a fin de eliminar a los rayistas, mandó a Europa como destierro a Bernardo. Desde luego Bernardo Reyes pues obedeció tranquilamente al dictador, dejando ahí a sus seguidores al abandono. Como bien menciona AMLO en su libro que publicó en el 2004, si el desenlace del sometimiento de Reyes significó un triunfo para la fórmula Porfirio Corral, el desgaste que produjo esta larga confrontación contribuyó de manera decisiva al derrumbe de la dictadura. Francisco I. Madero publicó en diciembre de 1908 el libro La sucesión presidencial de 1910. Recorrió el país, fundó el Partido Nacional Antireeleccionista. Al abandonar sus simpatizantes el general Reyes, una parte de los rayistas se unieron al maderismo, entre ellos Luis Cabrera y Venustiano Carranza, provocando una fractura entre la clase dominante. Madero es encarcelado durante las elecciones, por lo tanto declarándose vencedor una vez más el dictador. Madero es liberado de la cárcel por intervención de Limantour y huye a Texas. Una copia original de la primera edición de la sucesión presidencial de 1910, escrita por Francisco I. Madero en 1908 y resguardada en una vitrina de vidrio y piel, fue el regalo que recibió el presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿sí?, de parte de Miguel Torruco Garza, hijo del secretario de Turismo Miguel Torruco. Y este ejemplar lo tiene en un lugar muy especial en la oficina del primer mandatario. Ahí en un circulito rojo se ve dónde está el pronunciamiento de la sucesión presidencial de 1910. A decir de Torruco Garza, es el gusto y conocimiento de la historia de México lo que lo ha acercado con el presidente López Obrador, por lo que decidió obsequiarle una de sus grandes tesoros, una copia de la primera edición, de la cual se imprimieron 3,000 ejemplares, editados en San Pedro, Coahuila, en diciembre de 1908. Bueno, ¿quién no reconoce que gran parte de lo que es Andrés Manuel está basado en todo lo que él conoce de las luchas sociales? Madero, desde Texas, llamó al pueblo a levantarse en armas. El 20 de noviembre de 1910, hace, ¿qué será? ¿3 días? 4 días. A partir de las 6 de la tarde, enarbolando el Plan de San Luis, donde desconocía al dictador Díaz, prometió devolver las tierras despojadas a los campesinos por los asentados en contubernio con la dictadura. Vean lo que dice, lo que se comprometió en este manifiesto. Ante esa promesa, los campesinos de Morelos, bajo el liderazgo de Emiliano Zapata, se sumaron a la revolución. Lo mismo hizo en el norte Francisco Villa. Su nombre real es Doroteo Arango. El pueblo se suma ante las promesas de Madero. En el movimiento revolucionario, el papel de la mujer fue muy, muy importante. Los revolucionarios ganan la batalla de Ciudad Juárez
provocando la renuncia del dictador y su exilio a Francia. Ahí entran con todo y armas a Ciudad Juárez. Al convocarse las nuevas elecciones, triunfó Madero. Pero Madero no comparte el sueño de los campesinos y obreros mexicanos y prácticamente se olvida de promover la devolución de las tierras despojadas. Su origen de su clase se lo impidía. Para lo importante para Madero era la terminación de la dictadura y el establecimiento de la democracia electoral. Un diálogo entre Madero y Zapata nos pinta con toda claridad la diferencia abismal entre ambos caudillos. Este diálogo entre Madero y Zapata se desarrolló en la casa de Madero en una comida. Voy a leer este diálogo. Zapata: mire, señor Madero, si yo, aprovechándome de que estoy armado, le quito su reloj y me lo guardo, y andando en el tiempo nos llegamos a encontrar los dos armados y con igual fuerza, ¿tendría usted el derecho de exigirme su devolución? Como no, general, y hasta tendría el derecho de pedirle una indemnización por el tiempo que usted lo usó indebidamente, le contestó el jefe de la revolución. Zapata: pues justamente es lo que nos ha pasado en el estado de Morelos, replicó Zapata, en donde unos cuantos hacendados se han apoderado por la fuerza de las tierras de los pueblos. Mis soldados, los campesinos armados y los pueblos todos me exigen, diga usted con todo respeto, que desea se proceda desde luego a la restitución de sus tierras. Madero: le ofrezco ir y estudiar detenidamente el caso de Morelos para resolverlo con apego a la justicia. Y en atención a los servicios que ha prestado usted a la revolución, voy a procurar se le gratifique convenientemente, de manera que pueda adquirir un rancho, dijo el caudillo suriano, sin ocultar su disgusto. Zapata dio un paso atrás y, golpeando el suelo fuertemente con su carabina en tono respetuoso, pero con la voz un tanto alterada, pues lo escucharon todos los presentes, dijo: señor Madero, yo no entré a la revolución para hacerme hacendado. Si valgo algo, es por la confianza que en mí han depositado los rancheros, que tienen fe en nosotros, pues creen que les vamos a cumplir lo que se les ha ofrecido. Y si abandonamos a ese pueblo que ha hecho la revolución, tendría razón para volver sus armas en contra de quienes se olvidaron de sus compromisos. El del desinterés de Madero por el problema agrario se confirmó en su informe ante el Congreso. Dijo Madero: siempre he abogado por crear la pequeña propiedad, pero eso no quiere decir que se vaya a despojar de sus propiedades a ningún terrateniente. Una cosa es criar la pequeña propiedad y otra es repartir las grandes propiedades, la cual nunca he pensado ni he ofrecido. Ese es que Madero jamás tuvo intenciones de apoyar las causas de Villa y Zapata. Por lo tanto, Emiliano Zapata
Bajo la bandera del Plan de Ayala, el 28 de noviembre de 1911, se levanta en armas contra el presidente Madero, acusándolo de no cumplir con las promesas revolucionarias. El plan zapatista expresaba que los terrenos, montes, aguas que hayan usurpado los hacendados, científicos o caciques a la sombra de la tiranía, entrarán en posesión de estos bienes inmuebles, desde luego los pueblos o ciudadanos que tengan sus títulos correspondientes a esas propiedades, de las cuales han sido despojados. Los hacendados, científicos o caciques que se opongan al presente plan, se nacionalizarán sus bienes y las 2/3 partes que a ellos les correspondan se destinarán para la indemnización de guerra, pensiones para las viudas y huérfanos de las víctimas que sucumban en la lucha por este plan. No solo devolverían las tierras robadas por los hacendados, sino además expropiarían para dárselas a los campesinos sin tierras. Zapata siguió el ejemplo de Juárez al nacionalizar las propiedades de la iglesia. Con ello se daba un paso enorme para acabar con la concentración de la riqueza y disminuir la desigualdad social. Madero intentó gobernar conciliando las fuerzas porfiristas y revolucionarias, pero fue traicionado por los porfiristas, nada menos, a través del general borracho y marihuano, así dice el libro, Victoriano Huerta, apoyado por el embajador norteamericano Henry Lane Wilson y los sublevados Félix Díaz, que era sobrino del exdictador. Gran error de Madero de mantener en los gobiernos todos estos conservadores. Yo diría aguas con Andrés Manuel. El general Manuel Mondragón detuvo a Madero y al vicepresidente José María Pino Suárez y al general Felipe Ángeles. Madero y Pino Suárez fueron asesinados el 22 de febrero de 1913. La traición y el golpe de Estado huertista incendiaron nuevamente a la República. Ahí en la fotografía se ve dónde fueron asesinados. Pino Suárez a la izquierda y Madero a la derecha, atrás de la penitenciaría de Lecumberri. Del norte se levantó Venustiano Carranza, enarbolando el plan de Guadalupe. A la lucha se incorporó Francisco Villa con la llamada División del Norte. En el centro, Zapata, quien se negó a reconocer a Huerta. La lucha fratricida culminó con el triunfo revolucionario en Zacatecas, donde se cubrió de gloria el Centauro del Norte. Estaba viendo este desplegado como un cartel que sacó Zapata para convocar a que los campesinos se unieran a la causa. Este cartel tiene algo muy interesante. En su convocatoria dice: hombres casados, traigan sus esposas para cocinar y cargar sus rifles. Hombres solteros, escojan mujeres sin marido. Arriba los ideales de Benito Juárez. Esto lo pegaban en los pueblos para invitar a que se unieran a la causa revolucionaria. Los revolucionarios al triunfar se dividieron. La fracción carrancista promovió la formación de un congreso para elaborar una nueva constitución. A Carranza como a Madero no le importó nunca la suerte de los campesinos y obreros. Carranza no cumplió
con lo que decía en el discurso. Era un chorero este amigo. En la acción era distinto. Ejemplo de lo que dijo en el discurso de Saltillo: sepa el pueblo de México que terminada la lucha armada a que convoca el Plan de Guadalupe, las nuevas ideas sociales tendrán que imponerse en nuestras masas. Y no es solo repartir tierras, es buscar la igualdad, es la desaparición de los poderosos. Pero de esto él ni lo creía, y en sus acciones se van a ver más adelante. Además, como Zapata no estaba de acuerdo con él, y para quitarle la bandera agrarista a Zapata, expidió la ley agraria del 6 de enero de 1915. Zapata, mientras vivió, destruyó el poder de los hacendados en Morelos, restituyó las tierras despojadas, dotó de tierras a quienes no la tenían y organizó a los pueblos, creando el poder popular. Villa, siendo gobernador de Chihuahua, decretó la confiscación de los bienes de la oligarquía del estado. Aquí se incluían tierras, ganado, empresas comerciales, cuentas bancarias y los palacios en que vivían. Lo confiscado se lo dio al pueblo. Por eso decían que los villistas eran socialistas sin saberlo. O sea, ellos no tenían discurso, ellos hacían las cosas. Este es la moneda que cuando fue gobernador, el general Francisco Villa se emitió esto. Es un billete que él firma. Dado sus orígenes y su anhelo, la unión entre ambos dirigentes constituyó un paso natural en la Ciudad de México. El centauro le comentó a Zapata. Hubo un momento en que en la Ciudad de México coincidieron Zapata y Villa, y en este diálogo dice: nuestro pueblo nunca ha tenido justicia, ni siquiera libertad. Todos los terrenos principales los tienen los ricos, y él, el pobrecito, encuerado, trabajando de sol a sol. Por eso dicen que son caudillos naturales que luchaban por las causas del pueblo y que no necesitaban de ponerse de acuerdo sobre sus ideales porque ya los traían. El asesinato de Zapata, ordenado por Carranza el 10 de abril de 1919 en la hacienda de Chinameca, Morelos, por el general Jesús Guajardo, quien estaba bajo las órdenes del general Pablo González. Guajardo le hizo creer a Zapata que estaba en descontento con el gobierno de Carranza y que estaría dispuesto a unirse al zapatismo. Fue asesinado. Y ahí la pregunta es: ¿terminó con el sueño zapatista? Este es un ejemplar que se publicó al día siguiente, el día 11 de abril. Estos son los encabezados que salieron. Murió Emiliano Zapata. El zapatismo ha muerto. Y luego dice: el sanguinario cabecilla cayó en un ardid hábilmente preparado por el general don Pablo González. Fuerzas del gobierno le hicieron creer que se habían pronunciado y cuando lo tuvieron a tiro, lo obligaron a combatir, pereciendo en la lucha el famoso Atila del Sur. Vean el tipo de periódicos, el tipo de cómo consideraban a Zapata. Carranza
utilizó el lenguaje revolucionario como propaganda política para atraerse a villistas y a zapatistas, pero nunca tuvo en mente hacer reformas sociales que mejoraran la vida de los campesinos y obreros. Se aprueba el proyecto de Constitución presentado por Carranza en el Congreso reunido en Querétaro. La Constitución promulgada el 5 de febrero de 1917 incluyó en 3 artículos fundamentales, el tercero, el 27 y el 123, las demandas y aspiraciones de las masas que habían luchado y dado su vida en los campos de batalla. Pero, vean esto, pero ninguno de estos artículos fue propuesto por el grupo carrancista. Estos artículos lo pusieron los constituyentes, que en su mayoría habían padecido la dictadura y vivido la lucha armada, influenciados por el magonismo, el villismo, el zapatismo. Los congresistas recogieron en las normas jurídicas los anhelos de los oprimidos. Esta Constitución de los Estados Unidos mexicanos dice: expedida el 31 de enero de 1917 y promulgada el 5 de febrero del mismo año. Reforma a la del 5 de febrero de 1857. O sea, la Constitución del 5 de febrero de 1857 es reformada agregando estos artículos tercero, 27 y 123 como los más importantes el día 31 de enero de 1917 y promulgada el 5 de febrero. Con el artículo tercero se obtenía el derecho a la educación. Con el 27, la nación quedaba como propietaria originaria de las tierras y aguas del territorio nacional, así como el subsuelo. Con ello se garantizaba la destrucción de los latifundios, la devolución de tierras, el reparto agrario, el dominio de minas y petróleo. Con el 123 se incluían las demandas quienes murieron en Cananea y Río Blanco, la jornada máxima de 8 horas, salario mínimo, días de descanso, seguridad social, vacaciones. La lucha no había sido en vano, pero se reitera, no fue obra de Carranza, sino del grupo obregonista encabezados por Francisco J. Mújica. A Carranza se le reconoció el mérito de por lo menos haberla promulgado. Así, la Revolución Mexicana tendrá el orgullo legítimo de mostrar al mundo que es la primera en consignar en una constitución los sagrados derechos de los obreros. La lucha entre las fracciones revolucionarias continuó después de la aprobación de la Carta Magna. Durante esta fueron asesinados los dirigentes de estas facciones: Zapata, Carranza, Villa, Obregón, principalmente. Se estima que durante la lucha armada murieron 1 millón de mexicanos, teniendo entonces 15 millones de habitantes. Ahorita con la pandemia creo que llevamos más de 100,000, pero somos más de 120 y tantos millones. Aquí murieron 1 millón y éramos 15 millones. Evilla es asesinado el 20 de junio de 1923. El Centauro del Norte murió en una emboscada en Hidalgo del Parral. Desde unos años antes de la promulgación de la Constitución hasta inicio de los años 30, empezaron a surgir partidos regionales y organizaciones de trabajadores que enarbolaban la bandera de igualdad al defender y proclamar su espíritu socialista. El 5 de mayo de 1916, el general Salvador Álvaro funda el Partido Socialista del Sureste.
El 20 de febrero de 1917 aparece el Partido Socialista Obrero, que después se convirtió en Partido Laborista Mexicano. El 15 de septiembre de 1919 se organiza el Partido Comunista Mexicano. En 1924, el Partido Socialista Fronterizo en Tamaulipas. En 1928, la Confederación Revolucionaria Michoacana del Trabajo. En 1933, el Partido Socialista de las Izquierdas en Veracruz. Y finalmente, el 4 de marzo de 1929, la mayoría de los partidos socialistas de México se fundieron en el Partido Nacional Revolucionario, el abuelo del PRI. Vean cómo bonitas muchas de las siglas de los partidos, y muchos traían la idea, la ideología socialista. Pero de no ser por el cardenismo, la revolución triunfante habría terminado en una revuelta en donde la mayoría de los generales revolucionarios terminarían en disputas, caciques y nuevos ricos. En 1925 existían 32 millones de hectáreas en manos de extranjeros, estadounidenses sobre todo. Plutarco Elías Calles, en 1936, pese al texto constitucional, en el artículo 27, seguía con la misma idea de Madero y Carranza, de comprar las tierras a los hacendados y vendérselas seguramente en abonos a los pequeños propietarios. Lo absurdo de su posición es que el artículo 27, que había recogido las ideales de Zapata y establecía la no compra, sino la expropiación de los latifundios mediante una indemnización y la entrega gratuita de las tierras a la gente que no tuviera, a la gente pobre, ya sea por devolución de las mismas o por haber sido despojados por los terratenientes. No, pero tampoco Plutarco Elías Calles tenía en mente eso. Esta posición callista nos informa que ni Carranza ni ninguno de sus sucesores en la presidencia de la República habían entendido ni atendido la causa principal por la cual se fueron los campesinos a la lucha armada: tierra y libertad. Gracias a la obra revolucionaria del general Lázaro Cárdenas del Río, que gobernó de 1934 a 1940, se destruyeron las haciendas que poseían mexicanos y extranjeros. Se incrementaron los sindicatos, dieron mucho auge a los sindicatos. Se organizaron los campesinos, se repartió la tierra, se multiplicaron las escuelas rurales y finalmente se expropiaron los bienes de las compañías petroleras norteamericanas e inglesas. Y con ello se realizó la primera reforma agraria del continente, el primer reparto en tierras. En este reparto agrario, yo creo que aquí en Tlalpan tenemos indicios de muchos ejidatarios que ahora son sucesores, que fueron beneficiados con este reparto del general Lázaro Cárdenas. Esta lucha que por más de 400 años los indígenas y los campesinos habían vivido en condiciones de esclavos. Finalmente, el general Lázaro Cárdenas, si no ha sido por él, la lucha revolucionaria no hubiera alcanzado estas dimensiones. Pero los enemigos de Cárdenas y del pueblo mexicano, y lo siguen diciendo, han combatido esta extraordinaria hazaña de Cárdenas, que costó miles de muertos durante la revolución, afirmando que el reparto agrario resultó un colosal fracaso, al no incrementar sustancialmente la productividad agrícola. Vean lo que dicen sus opositores.
Se les olvida que esta conquista revolucionaria tenía como fin liberar al peón, acabar con la esclavitud, con las cárceles de las haciendas, con los castigos corporales, con el abuso de las hijas de los campesinos por parte del patrón. Se quería lograr la emancipación del peón respecto al amo. No era el objetivo incrementar los índices de productividad, por Dios. Los más pobres de este país, los indígenas, fueron testigos de los esfuerzos del general para ayudar a los que menos tienen. Décadas después, seguían creyendo en Cárdenas y tenían su reconocimiento y su confianza. Ya no siendo presidente, Cárdenas, en el último viaje del general que realizó, un grupo de indios yaquis llegó hasta el hotel de Mexicali para rogarle que hiciera una visita. Cárdenas aceptó. Cuando llegó al pueblo yaqui, el consejo de la tribu lo esperaba bajo la sombra de un árbol y habló el gobernador, el representante de la tribu yaqui, Tata Lázaro. ¿Te acuerdas de los hospitales, de las escuelas, de las tierras que nos diste? Ya todo eso se acabó. Los hospitales son cantinas, las escuelas están ocupadas por soldados, las tierras pertenecen a los nuevos ricos. Lo que nos diste hace muchos años, nos los han venido quitando pedazo a pedazo. Queremos preguntarte, ¿es esto la revolución? No, esta no es la revolución. Yo les prometo hablar con las autoridades para que resuelvan sus problemas, para que les hagan justicia. Entonces, ¿para pizarro blanco? Si guardan ahí, por favor, su micrófono, ya vamos a terminar. Tú lo dices y quedamos tranquilos. Creemos en tu palabra. Aunque hemos sufrido mucho y nadie oye nuestras quejas. Este es el panorama que después del triunfo de la revolución y con los gobiernos, los presidentes siguientes, fue cambiando el panorama. Al pasar los años, el sueño de Cárdenas, su sueño de igualdad, pareció desvanecerse. Y es que los gobiernos revolucionarios posteriores al cardenismo, aunque algo hicieron, lo cierto es que la práctica revolucionaria fue muriendo mediante la corrupción, el abandono del nacionalismo revolucionario. En cada sexenio, al decir de un presidente de la República, surgía una camada de nuevos millonarios. Por ello, han brotado movimientos del siglo pasado y en el presente. Movimientos de los médicos, ferrocarrileros, estudiantes, guerrillas rurales y urbanas, indígenas, campesinos, mineros, electricistas y maestros. ¿Cuántos movimientos han surgido? La adopción del neoliberalismo a partir de Miguel de la Madrid hasta Enrique Peña Nieto, y teniendo como aliado el principal al partido que nació en contra del cardenismo, el PAN, cosa increíble, rompieron los ideales revolucionarios, incrementando sustancialmente la desigualdad social. Sin embargo, el pueblo creció.
se ha hecho gigante. Con él volverá Cárdenas. Volverán los otros soñadores revolucionarios. Volverán los Flores Magón, volverá Villa, volverá Zapata. Los que nunca aceptaron la carga dolorosa de la desigualdad que ha pesado sobre nosotros. La cuarta transformación está en marcha. Bien, hasta aquí la historia de la tercera transformación. Aquí están los ideales. Que nos han dado patria y muchos luchadores que ahora que nuestro presidente tomó posesión, hizo nombre. Muchos de ellos, como Genaro Vázquez Rojas, Lucio Cabañas, Rubén Jaramillo, que fue asesinado con toda su familia, y tantos, muchos luchadores que le dan origen y fuerza a esta cuarta transformación. Pues entramos a la fase de reflexión que nos dejó esta historia, que nos deja la tercera transformación. Tiene la palabra, por favor. Adelante, Vera. Gracias, Margarito. Escucharte de esta manera tan detallada, tan elocuente, inclusive con esta última parte en la que se quiebra tu voz, por supuesto que en lo personal a mí me hace tener presente que finalmente nosotros somos nuestra historia y que la lucha de todos esos millones de mexicanos que murieron por tener unas condiciones más dignas de vida, sobre todo de libertad, de justicia, de igualdad, revive en lo personal en mí precisamente ese interés en ser precisamente esos luchadores que otra vez estemos compartiendo los mismos anhelos y en consecuencia seguir trabajando, Margarito, por esta cuarta transformación. Pues la vida es cíclica y otra vez volvemos a vivir este tipo de desigualdades y de cuestiones, y por eso es el amor y la pasión al liderazgo de Andrés Manuel, porque nos identifica, porque nos une, porque nos vuelve a unir para tener presente que solo a través de nosotros podemos volver a recuperar una vida digna entre los mexicanos. Muchas gracias, Margarito. No, al contrario, Vera, muchas gracias. Adelante, Diego. Agustín primero, creo que levantó primero. Adelante, profe Agustín. Bueno, gracias por permitir nuevamente. Yo creo que lo que has leído y lo que se refiere al libro nos hace recordar y revivir nuevamente esta frase. Conocer tu historia hace revivir y convertir lo pasado al presente. Y posiblemente este momento que estamos con la cuarta transformación, ojalá que nos permite, ojalá que permitimos que vayamos con la cuarta transformación, la fase posterior, con todos los compañeros que de alguna manera nos hayan confiado, que nos hayan estado cerca de nosotros, no importa quién sea, pero que esté cerca de nosotros, pues tratemos de llevar a cabo este círculo de estudios
porque como decíamos hace 2-3 meses de que de alguna manera habíamos participado de esto, es la única manera para vivir en la realidad lo que pasó. Gracias, profe Agustín. Va Diego, luego la maestra Ana María y luego Heriberto, son los que veo. Adelante, Diego. Sí, nada más 3 puntitos. Agradecerle a Margarito que nos resumió muy bien y ver la relevancia de este momento histórico de la revolución, la tercera transformación de nuestro país, y con toda la dificultad y todo, y que se logró sacar adelante. Una revolución que nos ha marcado tanto en América Latina, y tanto así que también la revolución rusa está inspirada en la de nosotros, y que sí fue una revolución de las primeras y con una radicalidad muy profunda, y que a pesar de todo el desmantelamiento todavía, como ya decía Vera, logramos tener ciertos beneficios de esta gran lucha. Pero también, como decía Margarito, y resaltaba Vera cuando Margarito le entró a esta parte profunda de quienes dan su vida y quienes la seguiremos dando, el de mantener esta gran herencia, y que la herencia son vidas que se dejaron ahí, pero que gracias a esas vidas logramos tener ciertos beneficios, avances, privilegios, y verlo como una herencia. Y también es bonito también cómo nos comparten esta historia, y que será labor mutua de sentirla, así como Margarito lo hizo desde las entrañas, nuestra historia, las vidas de quienes fueron asesinados injustamente, y que gracias a ellos gozamos de cosas justas. Eso es lo primerito. Lo segundo también, que Obrador siempre resalta, el que me encanta, pero también de pronto uno no entiende, y también jóvenes de mi generación, tanto, no importa si es de la UNAM, de la UAM, del POLI, hacen defensa del dictador Porfirio Díaz, y que esta parte de tecnócratas y el gran desarrollo gracias a Porfirio Díaz. Y la verdad es aberrante cómo se sigue defendiendo. Por ejemplo, a mí que me tocó también ser del área de Margarito, profesores muy buenos, pero porfiristas, y generaciones formados por ellos, porfiristas también, y que vienen de abajo y defienden a Porfirio. Y hay también una parte histórico-ideológica, todo lo que nos toca, o sea, el de tanto en los espacios universitarios, en la calle, sea de sectores populares o que venga del sector del campesinado. Y ahí sí hago presente a un compañero de mi generación, defiende a Porfirio Díaz, y viene de Guerrero, de una zona marginada, y le fletó bien a la carrera, pero defiende y también maestros que hacen apología tanto a Pinochet como a Porfirio Díaz, y bueno, eso ya en la ingeniería. Y por eso es importante cómo Obrador lo aborda del neoporfirismo y el neoliberalismo. O sea, y va una relación muy profunda, y Margarito lo iba diciendo, lo iba contando, y pues sonó al periodo de Vicente, bueno, desde Salinas hasta Peña Nieto. Muchas gracias, Diego. Va la maestra Ana María y luego va el compañero Heriberto. ¿Heriberto era? Sí. Bueno, sí. Quiero, Margarita, agradecerle la preparación de este material tan valioso, y sobre todo la forma en que cada uno de los procesos fueron tocados. Me gustó mucho. Había situaciones que de pronto, aunque uno estudia historia en la primaria, en la secundaria, en la prepa, de pronto no entiende ciertos enlaces que había ahí. Y yo veo que en México pues hubo grandes luchadores, que fue una de las primeras constituciones, ¿verdad? Que fue realizada en el siglo XIX, siglo XIX, aunque después se reformó. Esta situación, bueno, es muy interesante, pero lamentablemente tuvo que haber muchas muertes para que se lograra un cambio. Pues la lucha, eso es la lucha, y ellos dan la vida, ¿no? Como decía Zapata, yo no quiero una hacienda, yo quiero
tierras para los campesinos. Entonces, ellos tienen una mente muy consciente, bueno, tuvieron una mente muy consciente, y en su mente y en su corazón pues iba la lucha. Gracias, Margarito. Bueno, como estamos ahorita en este momento reflexivo, yo quisiera comentar que pues la historia de México es cíclica, ¿no? O sea, hace 110 años pasó nuestra revolución, y en todo este periodo pues se deterioró nuestra vida, y fue necesario hacer este movimiento para la cuarta transformación, que obviamente pues nos va a llevar pues, tiempo, nos va a llevar esfuerzo, pero que va muy bien encaminada con nuestro presidente, ¿no? Muchas gracias, Eric. No sé si era primero el profe Agustín o Elvira. Tengo a Agustín, Elvira, Sergio y Daniel. Tengo en la lista. Me gustaría que interviniera también Víctor, nuestro compañero de Tepechimilpa, ¿cómo se llama? Rosalío. Sí. Bueno, en el orden que los vi: Agustín, luego Elvira, luego Sergio y luego Daniel. 3 minutos a más, cuando mucho, por favor. Bueno, voy a participar, nada que estoy en la computadora de Agustín. Buenas noches, compañeros. Y pues Margarito, realmente fue una muy buena experiencia esta de ese resumen histórico. Y pues sí, es importante conocer nuestra historia. Si no conocemos nuestra historia, pues estamos perdidos, ¿no? Por otro lado, pues a hacer como hincapié que nos informemos, que conocemos la historia que está pasando también. Actualmente también están pasando muchas cosas que probablemente no creemos, ¿no? Por ejemplo, todo lo que se está dando con la unión de esos partidos, pues que no es nada nuevo. Se ha dado siempre y ya a muchos ideales. Ha parado, por ejemplo, yo recuerdo que mi papá me contaba del general Cárdenas o del Tata Cárdenas, como cuando llegó a una región de Oaxaca, los panistas en contubernio con la iglesia, con los sacerdotes, pues lo sacaron de la comunidad, ¿no? De la comunidad donde iba a ser grandes beneficios para esa comunidad, y le dijeron: no te queremos aquí porque eres un comunista. Y por eso él fue a otro lugar, fue donde pues dio esos servicios que iba a dar en ese otro pueblo. Entonces, pues sí es importante ver que también actualmente en algunos lugares pues están haciendo esos contubernios, pues para tratar de parar esta cuarta transformación. Entonces, nosotros tenemos como esa responsabilidad de saber nuestra historia, de ver nuestra historia actual, lo que está aconteciendo diariamente, aspiraciones, ¿no? Que creo que han sido de muchos, muchos años, al menos en mi persona, más de 50 años creo, ¿no? Estar pensando en que esto tiene que cambiar, que esto tiene que cambiar. Gracias. No, gracias a usted, maestra. Le damos la palabra a la compañera Elvira, 3 minutos, cuando mucho, por favor. Ok, sí, nada más. Bueno, en relación a la exposición, Margarito, pues tú siempre me sorprendes y aprendo mucho de ti. Me encanta cómo hilas uno con lo otro. De verdad, te felicito y te digo, como aprendizaje me queda muy claro. Adelante, ingeniero. Sí, muchas gracias. Pues antes que nada felicitarte por tu brillante exposición, Margarito. Pues, nos emocionaste realmente. Y me hizo recordar un tanto cómo nos presentaban la historia antes
la primaria. Yo creo que era una serie de epopeyas de que, y Carranza era así, y su brillante trayectoria, y Álvaro Obregón, y todos, ¿no? Todos eran héroes, ¿no? Pero lo que no nos decían luego era que, bueno, es que fulano de tal mató a tal, y luego tal a tal, y tal a tal, y que era una cadena de asesinatos políticos que no se entendían, bueno, y cómo es que todos eran héroes y demás, ¿no? Eso por un lado. Y creo que en las diferentes etapas se ha ido cambiando de enemigo, así como en un momento dado en la independencia los enemigos eran los españoles, después fue el clero, luego los latifundistas, luego los empresarios liberales, bueno, conservadores primero y luego los liberales, como ustedes también. Todo esto nos enseña la historia y eso nos debe recapacitar el momento que estamos viviendo, que es muy endeble y que en cualquier momento se nos puede escapar de la mano. Lo estamos viendo ahorita con el enemigo que tenemos afuera, muy fuerte, pero también con el enemigo que tenemos adentro. Dani, por favor. Ok, perfecto. Bueno, más que nada, pues la exposición increíble. Me gustó muchísimo en la parte del poder de los ideales y que me preocupan los jóvenes que deben de entender esta historia y la historia contada de esta otra forma, ¿no? Así como nos decía Sergio, ¿no? Que pues la historia de la primaria pues era muy escueta. Y a mí me gustaría que tuvieran esta parte de la pasión, ¿no? De encontrarles a ellos para que tuviéramos ese poder de ideales que era lo que veíamos en un principio. Y que vean que este movimiento no es solamente para un grupo de personas, sino es realmente para el bien de todos. Ajá. Y bueno, de alguna otra forma, pues todos los que estamos aquí realmente nos interesa esta cuarta transformación. Pero todavía nos hace falta mover todas esas mentes de allá afuera que a lo mejor no saben o no se han enterado que hay este tipo de cosas. Y pues bueno, cómo involucrar a más de estas personas en lo que diría esta Elvira, ¿no? Nuestra utopía. ¿Sale? Gracias. Gracias, Dani. Adelante, compañero Víctor, y luego cerramos con nuestro compañero Rosalío. No se vayan para sacar la foto del recuerdo. Muchas gracias. Buenas noches a todos, compañeros. Yo también quiero pues felicitar al compañero Margarito porque esta exposición de este periodo histórico fue muy rica para enriquecer nuestra visión que tenemos de nuestro pasado. Yo aquí sí quiero resaltar el papel que tuvieron los precursores intelectuales de la Revolución Mexicana. Ellos fueron encabezados principalmente en el círculo liberal del compañero Camilo Arriaga, junto con Juan Saravia, Librado Rivera, Soto y Gama, y el papel preponderante que tuvieron los hermanos Ricardo Jesús y Enrique Flores Magón. Ellos, a través de la agitación política por medio de diversos periódicos, como El Hijo del Aguizote, el Periodo de Regeneración, llegaban, les clausuraban su imprenta, volvían a hacerse de otra imprenta y volvían a generar agitación política. Aquí es muy importante señalar que los hermanos Flores Magón eran de tendencia anarquista, pero en ese tiempo para la sociedad mexicana era muy difícil entender el anarquismo, y yo creo que hasta actualmente, porque la sección burguesa del concepto de anarquismo se entiende como un completo desorden, cuando en realidad en la concepción de los hermanos Flores Magón el anarquismo es un orden sin gobierno. ¿Qué tal? Parece que sería difícil de comprender, pero es en ese sentido. Ahora la otra cuestión sería aquí resaltar el cómo se dan los cambios sociales. Si nos remitimos a la corriente marxista, Karl Marx plantea en la crítica a la economía, la introducción a la crítica de la economía política, que dice que en la producción social de su existencia el hombre contrae ciertas relaciones sociales ajenas a su voluntad, y que dado un determinado grado de desarrollo de las fuerzas productivas, estas entran en contradicción con esas relaciones sociales imperantes. Estas relaciones sociales pueden ser de cooperación o de explotación.
en el contexto del periodo o del contexto antes de la Revolución Mexicana, se podría decir que vivíamos en un modo de producción semifeudal, donde las fuerzas productivas no se habían desarrollado completamente, aunque existía un gran desarrollo económico, pero debido principalmente a la inversión extranjera. Por eso también hay que tener en este contexto tanto el papel de los precursores intelectuales de la Revolución Mexicana como las disputas entre las diversas potencias extranjeras que tenían inversiones en nuestro país. En este caso específicamente de la industria petrolera, de la que tú señalabas, Margarito, de la de Estados Unidos y también de la inglesa. Entonces yo creo que ahí es muy importante porque, por ejemplo, con el papel de los hermanos Flores Magón, fue que desencadenaron las huelgas de Cananea, Sonora y de Río Blanco, Veracruz, donde la agitación política llevó a que los obreros, porque había en ese momento un incipiente proletariado en desarrollo, que serían específicamente las de las mineras y de las industrias textileras. Ahí no estaba desarrollada la clase obrera como lo plantea el esquema de Carlos Marx, sino simplemente pues ahí lo que existía la mayoría de la población era campesina. Entonces, en ese sentido yo creo que no tenemos por qué exportar a otros héroes de otras naciones, porque nuestro país es muy rico en el pensamiento de ser luchadores sociales para transformar nuestra sociedad para la mayoría del pueblo. Entonces sería todo. Muchas gracias, Víctor. Ser luchadores sociales para transformar nuestra sociedad para la mayoría del pueblo. Entonces sería todo. Muchas gracias, Víctor. Excelente. Y concluimos la sesión de intervención del Rosalío. Rosalío. Sí, gracias. Buenas noches. Antes que nada, felicitarte por tu gran exposición, me gustó mucho. Quería hacer alguna presión ahí en relación a lo que este hombre que escribió del libro, Torner, en relación a Yucatán. Obviamente, pues todo el país casi estaba en las mismas condiciones, pero sí es muy importante manifestar y sobre todo para las nuevas generaciones que sepan que inclusive llegaban al absurdo de hacer lo que se llamaban las mentadas faenas. Mi abuelo me platicaba que se tenían que levantar a las 4 de la mañana para ir a ver qué se le ofrecía a la patrona, a las mujeres, y los hombres a darle comer a los bueyes, a las yuntas, a los animales, y esto era totalmente gratuito. Claro, como compensación les daban un atolito, un cafecito. Entonces, bueno, finalmente, pues eso es nada más como dato histórico. Por el otro lado, en relación a las compañías deslindadoras, la verdad es que todavía sigue el rezago histórico ante los pueblos originarios que tenemos aquí en México y obviamente los afrodescendientes, y ya que es bueno, hablamos indígenas en general, porque ¿cómo podían ellos acreditar la propiedad de las tierras si no tenían algún título de propiedad? Pues obviamente las compañías deslindadoras llegaban y agarraban todas las propiedades y despojaban a los indígenas principalmente, aunque obviamente agarraban parejo. Y por otro lado, en relación a lo de Madero, pues obviamente el norte y el sur pensamos muy diferente, aunque los tres decían, Madero, bueno, en este caso primero Zapata y Villa, dar y devolver tierra. ¿Dar y devolver tierra a quién? Zapata en el sur, obviamente a los pancles, lo que llamábamos el ejido, en la pequeña propiedad, o sea, incluso pues son propiedades muy pequeñas, muy chiquitas. Y entonces Madero viene del norte, Villa igual. Villa hablaba de 25 hectáreas, de regresarles por lo menos a los rancheros, a los granjeros, porque obviamente no olvidar que en el norte pues son grandes propiedades y todavía hasta la fecha no siguen pobladas todas. Pero bueno, finalmente es una, pues digamos que no se pensaba igual, aunque fuera el mismo concepto de dar y devolver tierra. Luego entonces, por eso es que el plan de Madero que nos dice en el plan de San Luis, también propone dar y devolver tierra, pues obviamente eso conquista a Zapata y a Madero, porque pues, peleaban precisamente por eso. Cuando obviamente Madero llega al poder, pues él no entiende realmente lo que es acá en el sur, dar y devolver tierra a los pequeños propietarios, que en este caso incluso pueblos originarios y
y los campesinos. Entonces, pues obviamente Madero se le hacía muy poquita la tierra que estaba pidiendo Zapata, que eran 5 hectáreas. Al final Cárdenas terminó repartiendo 10 y obviamente de buena y mala calidad se incrementó. Pero entonces por eso el plan de Ayala empieza contra el traidor de Madero, curioso, ¿eh? Y no olvidar que también tenemos historia, aquí en Huipulco se reunieron Madero y Zapata, y curiosamente Morelos estuvo preso aquí en el convento aquí de San Fernando, adelantito de lo que era la casa de Santana. Entonces, y obviamente los ideales que fueron plasmados como derechos sociales en la Constitución, que describiste muy bien, lo que es el 3º, el 27 y el 123, pues sobre todo el 27 no se le da cumplimiento un poco hasta precisamente el general Cárdenas, que hace los primeros repartos agrarios en Michoacán, en Nueva Italia y Lombardía, pues, el 17 de noviembre de 1938, tanto en Lombardía, en Nueva Italia el 17 y el 20 de noviembre en Lombardía. Precisamente los opositores siempre andan diciendo que fue un fracaso, que porque la producción y obviamente en aquel tiempo el italiano Pablo Cusi se le consideraba el rey del arroz, porque pues cultivaban grandes extensiones de arroz. Sin embargo, pues que se den una vuelta ahora y vean cómo está el campo, a pesar de que no cuenta con todos los apoyos, aún con nuestro presidente por la pandemia no ha podido tal vez apoyarlos como deben. Sin embargo, se siguen sembrando y la producción es bastante buena. Y entonces de ahí quisiera hacer otro comentario. Viene la reforma de Carlos Salinas de Gortari, donde tenía la limitante la iglesia de adquirir propiedades, incluso los bancos, y ya no tener intervención tampoco en lo que es los panteones. Ahora ya podemos comprar las urnas en las iglesias otra vez. Y bueno, pues Carlos Salinas de Gortari viene a darle ya fin al reparto agrario, que el único que lo había hecho en forma digamos más extensiva fue Cárdenas, y todos los presidentes cada sexenio hacían los repartos de las tierras que habían quedado pendientes, porque Cárdenas prometió más. No olvidar que la distribución de la riqueza, pues nada más teníamos 3, que era la distribución de las tierras, el reparto de utilidades en el caso de las empresas, y la otra pues nada más el salario, que finalmente si el salario no anda bien, pues los jornaleros andamos mal. Pero bueno, eso quería yo comentar también de que Carlos Salinas le dio para atrás prácticamente al artículo 27 en muchas cuestiones. Al tercero, bueno, pues ya sabemos el pacto contra México, y pues afortunadamente ya el licenciado López Obrador con las iniciativas, y que aunque no nos gusten, estuvo también Mario Delgado y Monreal participando en el Senado para la reforma de nuevo al artículo 3º, y pues ahora con lo del 123 que están con lo del outsourcing. Esperemos que no se vaya para atrás la reforma, porque ya ahorita ya se comprometió el presidente a escuchar a los empresarios, a ver si no nos dan por ahí la vuelta. Pero sí es muy importante la reversión que hizo Carlos Salinas, porque Carlos Salinas, precisamente al igual que Madero, que Carranza y todos ellos, han sido partidarios de la gran propiedad. Él tiene un libro que escribió, no recuerdo el nombre, pero se basa en la gran propiedad francesa, nada que ver con la propiedad mexicana. Pero bueno, ese fue su forma de gobierno, y bueno, de alguna manera pues se está tratando de revertir ahorita lo que son las reformas. Pues sí, el reparto agrario, y sobre todo recordar también ahorita en la actualidad que si bien es cierto Morelos, que es la tierra de Zapata, debería por lo menos tener resuelto el programa agrario, no lo tiene, porque nos hemos dado cuenta que así como las compañías deslindadoras despojaron a comunidades agrarias, actualmente son las inmobiliarias, y luego la falta de coordinación entre el Registro Agrario Nacional y el Registro Público de la Propiedad, porque usted va y compra una propiedad en Morelos y resulta que es propiedad privada, y va usted al Registro Público de la Propiedad del Comercio y está inscrita como propiedad privada, y después resulta que no, que pertenece a la comunidad. Entonces finalmente ahí también hace falta todavía entrarle a lo agrario, porque hasta ahorita nuestro presidente no le ha entrado, y la verdad es que esperemos que le dé tiempo. Y a mí lo que realmente, ya digo, obviamente desde que ganamos, lo decía yo,
ya no me preocupa qué va a hacer, porque sabemos bien de qué va a hacer, porque tiene un plan nacional de desarrollo, sabemos bien qué va a hacer el presidente. El problema es quién va a continuar el proyecto. Esa es la preocupación, al menos de un servidor, y esperemos que el próximo pues tenga esa idea también de continuar con el proyecto, porque de lo contrario, pues hasta ahí quedaríamos. Bueno, pues sería todo mi comentario. Muchas gracias por escucharme y buenas noches. No, excelente resumen, Eras excelente y actualizado a esto. Pues compañeros, pues llegamos a esta sesión, la tercera transformación. En sus cámaras vamos a sacar el recuerdo porque muchas gracias, Maribel. ¿Cómo nos apoyas con tus comentarios? Xochitl, Guadalupe, por ahí está Jorge. Bien, va. La cámara, ¿verdad? Profe Agustín, lo veo. 1, 2. Profe Agustín, acérquese. 1. Va la foto. A ver, otra vez, que no estaba el profe. Ahí va. 1. Uy, alza la cabeza. 3. 1, 2 y 3. Ahí está. Pues muchas gracias. Nos vemos el próximo martes con la cuarta transformación. Hasta luego. Hasta luego. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Bye. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Gracias, Margarito. Gracias. Bye. Gracias. Te enojas porque te digo quién te viste y te da el pan, quién paga por tus placeres y todo tu bienestar. Escúchame unos momentos porque te quiero aclarar las dudas que han deformado toda tu mentalidad. Si son dudas o mentiras, me lo tienes que explicar. Porque piensas que los ricos producen felicidad. La riqueza la genera el hombre trabajador. Para que quede más claro, el obrero, el labrador. Solo que contradicciones difíciles de explicar. Los pobres ponen la mesa y otros vienen a almorzar. Y el santo sudor que vierte el hombre trabajador engorda más la barriga del vampiro explotador. Pero no lo quieren creer, mucho menos aceptar. Con mentiras alimentan su mediocre vanidad. Gritan a los cuatro vientos que gracias a su bondad le dan de comer al pueblo y salvan la humanidad. No se necesita ser filósofo intelectual, ni artista ni economista para encontrar la verdad. Basta que los proletarios dejaran de trabajar, a ver si nos alimenta y nos viste el capital. Tendrá que imponerse la verdad universal cuando los trabajadores comprendan su realidad, que se han ido convirtiendo en objeto salarial, encadenando sus vidas al yugo del capital. Que la propiedad privada se ha de colectivizar, que no haya acumulación de riquezas desigual, que la explotación del hombre que por el hombre se da haya pasado a la historia como una vergüenza más. En
Entonces se hará la luz y vendrá la claridad. El sol del proletariado a todos alumbrará. Podremos marchar unidos y vivir sin ansiedad. Una humanidad creativa del hombre en su libertad. Si la duda original inquieta tu corazón, si no has comprendido bien lo cierto de mi razón, tendrás que aceptar el reto de nuestra revolución, cuando el pueblo por su cuenta decida su salvación. Primero, que la propiedad privada se ha de colectivizar. Segundo, que no haya acumulación de riquezas desiguales. Tercero, que la explotación del hombre que por el hombre se da haya pasado a la historia como una vergüenza más.